Desde el inicio del proceso de conquista y colonización en la isla de Cuba se manifiesta la rebeldía aborigen. Una de las rebeliones más significativas fue la liderada por el cacique baracoense Guamá. De su lucha te propongo conocer hoy Baracoando. Con el licenciado en Historia, especialista del Archivo Histórico Municipal en Baracoa, Willy Nelson Ruiz Guilarte, conversaremos hoy en nuestro programa Baracoando acerca de un tema tan interesante como todos. Esta vez, la rebelión aborigen liderada por el cacique Guamá. Bienvenido al programa. Le agradezco a ustedes la gentileza de haberme invitado para compartir estos temas tan importantes de la historia y así darles información a los televidentes que nos ven. Willy, desde el primer instante en que el almirante Cristóbal Colón pisa tierra cubana, aparecen las primeras manifestaciones aborígenes por parte de los nativos de la isla. ¿Qué nos comentarías acerca de este tema? En las páginas de su diario de navegación, el almirante Cristóbal Colón hace referencia específicamente el día 27 de noviembre, cuando llega aquí a Baracoa, que en ese mismo instante lo reciben con manifestaciones de enemistad, de antipatía, un sinnúmero de aborígenes en las orillas, o sea que no lo quieren dejar desembarcar, pero inmediatamente cuando ellos se van acercando, estos aborígenes se dan a la fuga. Similar situación ocurre posteriormente el día 3 de diciembre de 1492, cuando dan con una población grande y al mismo tiempo estos no quieren dejarlo desembarcar y se dan a la fuga, pero los españoles tratan de convencerlos, o sea, tienen de guía a un indio también, y posteriormente logran acercarse a estos aborígenes. O sea, en ninguna otra parte del recorrido que hizo Cristóbal Colón por Cuba encuentra signos de rebeldía, solo aquí en Baracoa. ¿Qué caracterizó todo este proceso de conquista y colonización realizado por los españoles a la isla? Este proceso de conquista y colonización realizado por los españoles aquí en Cuba se caracterizó en un primer momento por el establecimiento, en primer lugar, de las villas aquí en nuestro país. Otra característica de este proceso lo fue la aplicación del sistema de encomienda, o sea, ese sistema tan oprobioso que condujo a la explotación inhumana y forzosa de la población aborigen. También otra de las características fundamentales fue el otorgamiento a los españoles de distintos tipos de apropiaciones de tierra, en el caso de los hatos para el ganado mayor, los corrales para el ganado menor, las haciendas y las estancias, o sea que los españoles estaban fomentando los primeros sitios para autoabastecerse. Por otro lado, este proceso también conllevó paulatinamente a la desaparición de los indios en nuestro país. La rebelión aborigen liderada por el cacique Guamá fue realizada en el año 1522. Ahora, ¿cuáles fueron esos factores, Willy, que propiciaron el surgimiento de esta rebelión? Los factores que propiciaron la rebeldía del cacique Guamá fueron, en primer lugar, el despoblamiento de la isla de Cuba por parte de los españoles. O sea, ellos se dieron cuenta de que Cuba no tenía gran existencia de oro y Velázquez previsoramente había enviado otras expediciones para explorar el territorio de los aztecas en la zona de Yucatán y México, y posteriormente envía a Cortés, lo que prácticamente conduce a un despoblamiento prácticamente de la isla de Cuba. A esto se le suma también el hecho de que la muerte del conquistador Diego Velázquez, que conduce a un aceleramiento de aquellos alzamientos de los aborígenes aquí en Cuba. Y otro ejemplo fundamental fue los indios cayos, o sea, aquellos indios que huían de las encomiendas y se refugiaban en los cayos y islotes cercanos a las costas de Cuba, pero que salían de esos islotes, penetraban en el territorio nacional y atacaban las haciendas, mataban varios españoles y volvían con la misma. Los indios cayos, desde 1523 hasta 1530, contribuyeron a mantener la zona tanto central como oriental, en el caso del Guamá, en permanente ebullición durante esos años de la conquista española. De la rebelión aborigen liderada
empleada por el cacique baracoense de Guamá en territorios de la antigua región histórica de acá de Baracoa. Conversamos hoy con Willy Nelson Ruiz Guilarte. Él es licenciado en Historia, especialista del Archivo Histórico Municipal, a quien ahora le voy a preguntar acerca de esas tácticas de guerra, Willy, que empleó el cacique Guamá con sus guerreros para enfrentar entonces a los conquistadores españoles. Las tácticas de guerra empleadas por el cacique Guamá y sus guerreros, en primer lugar, para enfrentar este poderío de los conquistadores españoles, fueron la emboscada, los ataques sorpresivos, los ataques a aquellos colonizadores que marchaban aislados, teniendo en cuenta una cosa, que España en ese tiempo era el ejército más fuerte que existía en Europa en esos momentos. Arcabuces, mosquetes contra las azagallas, las macanas, las hachas de piedra, y tuvieron que valerse de ese sistema de guerra de guerrillas, por decirlo así, de métodos de guerra irregular para enfrentar a este poderío español. Estas tácticas irregulares empleadas por los aborígenes, claro, al mando del cacique Guamá, ¿son consideradas entonces la primera forma de guerra irregular en Cuba? Sí puede considerarse que este método de guerra irregular empleado por Guamá contra el colonialismo español es básicamente nuestra primera manifestación de una guerra irregular empleada contra ellos durante más de 10 años, que lo mantiene invicto, independientemente que después los mambises y el ejército rebelde lo emplearan contra el ejército español y el ejército de la tiranía posteriormente. Y una muestra de ello lo constituyen las posteriores investigaciones realizadas por los historiadores, que han afirmado que este constituye el primer tipo de guerra irregular en Cuba. ¿Qué tiempo duró la rebelión dirigida por el cacique Guamá y qué zonas de Baracoa abarcó? Esta rebelión tuvo su punto de inicio en el año 1522 y terminó, según las investigaciones realizadas, en 1532, aunque hay otros historiadores que afirman que fue en 1533. Esta sublevación encabezada por Guamá abarcó la zona comprendida desde Baracoa hasta Puerto Príncipe. Un acercamiento al Museo Arqueológico te propongo en De mi ciudad. El Museo Arqueológico Cueva del Paraíso fue fundado el 24 de enero del 2003 y consta de varios salones. El primero se muestra, hay una serie de muestras de piezas arqueológicas de la localidad. La segunda parte muestra una pequeña colección de petroglifos. La parte superior se observa una reproducción de un enterramiento taíno y al final termina con el mirador, donde se puede apreciar una vista muy panorámica de la ciudad de Baracoa. La función específica del museo es conservar, proteger y difundir todo el patrimonio arqueológico de la localidad, y estamos abiertos todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Una de las peculiaridades que tiene este museo, que es el único que existe con esta característica en todo el área del Caribe, está en el interior de una cueva, pero al mismo tiempo se vinculan varios elementos, tanto la arqueología, espeleología y todo el ambiente natural que lo rodea, lo hacen ser un museo único. Continúo conversando con el licenciado Willy Nelson Ruiz Guilarte acerca de la rebelión aborigen liderada por el cacique Guamá. Willy, ¿cómo ocurre la muerte de este cacique Guamá? Sí existen varias versiones acerca de la muerte de Guamá. Una de ellas viene como resultado de uno de los ataques efectuados por las cuadrillas dirigidas por Manuel de Rojas a los ranchos de Guamá, de donde traen como prisioneros a varios aborígenes, los cuales en el posterior testimonio que ellos brindan dicen que a Guamá lo había matado su hermano Guamairi a traición mientras dormía con un golpe de hacha en la cabeza. Hay otra versión que dice que Guamá fue muerto en combate frente a estas mismas partidas de Manuel de Rojas en 1533, y otra que afirma
que este cacique fue muerto en lo que se conoce hoy como la Loma de Guamá. ¿Qué significación tuvo esta rebelión aborigen encabezada por el cacique Guamá? La significación que tuvo esta rebelión encabezada por el cacique Guamá fue extraordinaria, porque prácticamente azotó a los españoles en ese periodo tan extenso que fue de 10 años, o sea, se mantuvo activo e invicto y los españoles prácticamente no podían salir de su territorio sin hacerlo con columnas o partidas fuertemente armadas. Por otro lado, Guamá representó uno de los símbolos más altos de esa gloriosa resistencia contra el invasor español. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy, un nuevo recorrido por la senda de nuestra historia local, esta vez agradeciendo al licenciado en Historia, especialista del Archivo Histórico Municipal, Willy Nelson Ruiz Guilarte. Muchas gracias. Para mí es un verdadero placer compartir con ustedes y seguir descubriendo nuevos caminos de la historia. Y a ustedes, como siempre le digo, nos volveremos a encontrar en una próxima cita para seguir baracoando.